Bueno, y seguimos repasando el impacto de la devaluación en diferentes sectores de la economía. En este caso vamos a hablar puntualmente de la energía, de las tarifas también, y por eso está aquí con nosotros Andrés Di Pelino, integrante del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, en primer lugar preguntarte, sabiendo que la energía está dolarizada, ¿no? Partiendo de esta base, ¿cuál es el impacto que puede tener esta devaluación? Estamos hablando ya de una devaluación de un 53% en lo que va del año. Sí, así es. Ahí primeramente la aclaración. Sí. Hay una parte de la energía que está desregulada, combustibles. Sí. Líquidos, para que se entienda, nafta, lo que es el surtidor. Y después tenés otra parte de la energía que está regulada, tarifas, electricidad, gas natural. Bien. Entonces, el negocio de los combustibles es un negocio en dólares. Es así, acá en la Argentina lo fue siempre, es en el mundo. Entonces, naturalmente, acompaña el sendero de expansión o crecimiento del dólar. Sí. Al que debes agregarle la inflación. O sea, ahí tenés un doble impacto en el precio de los combustibles. Inflación, Sí. la economía se va inflacionando, aumento generalizado de precios, dólar. Ya estás en niveles de inflación Una anualizados. cosa no va acompañando a la otra, digo, el dólar no hace que en realidad tengamos mayor inflación. En realidad una cosa retroalimenta a la otra. Bien. Es un círculo negativo, es un círculo ruinoso. Sí, sí. Te sube el dólar, tenés más inflación. Tenés más inflación, hay más tensiones para que te suba el dólar. Bien, en eso ya tenés el 52-53% en lo que va del año de devaluación del dólar. Tenés además una inflación anualizada que ya está arriba del 30%. Sí. Entonces, si vos sumás esos efectos, el impacto en los combustibles haría que hoy, y las petroleras están reclamando un atraso, en el día de hoy se han subido los combustibles a 35 pesos, las premium, por ejemplo, algunas petroleras líderes, tendría que estar claramente arriba de los 45-50 pesos. Las premium están, sí, depende, algunas un poco menos que 35 pesos. Bueno, hoy el anuncio fue 35, 34,99. Yo cargué hace un ratito y fue menos, 30 bueno, y, en capital, en el interior siempre sabemos que es un poquito mucho más caro. Bien, eso va a ir acompañando y no hay forma de frenarlo porque está desregulado. O sea, el gobierno puede apelar, el nuevo ministro lo dijo, yo apelo a la responsabilidad de las empresas. Bien, la responsabilidad de las empresas tiene un límite, que es la rentabilidad de las compañías. El accionista le pide rentabilidad a los gerentes de las empresas. Entonces los gerentes tienen que ir atrás de la rentabilidad. Acá el usuario es, en tal caso, digamos, el damnificado. Ahora, pará. Según tus cálculos, hoy el litro de nafta tendría que estar en 45 pesos, decís. Estaría en 45 para arriba, puede ser 45, puede ser 50. Tendría que estar en 45 para arriba. Hoy está en 35. Si lo actualizamos de una, podríamos estar combustible de 45 a 50 pesos. Hoy. Bueno, insostenible. Sería un nuevo tarifazo en el surtidor. Claro. Sería un nuevo tarifazo en el surtidor. Ya hoy lo sentimos. Sin duda. En el surtidor y no llegamos a ese número, ¿no? Vos pensás lo siguiente, la gente tuvo incrementos salariales, los que están trabajadores formalizados, 15%. Después el gobierno le dijo 5% más. Ya estás en el 20%. Formalizado, empleo formalizado. Inflación en orden del 30 al 35 y sigue espiralando. Devaluación de más del 50%. El dólar. O sea, esto no tiene freno. Vos te das cuenta que no hay manera de pararlo. Bueno, esto en cuanto a las naftas, que sabemos aparte que cuando impacta en el combustible termina impactando en toda la economía, porque el combustible se utiliza para transportar absolutamente todo, ¿no? Entonces, finalmente incide en el precio final. Y toda la cadena. Esto que se retroalimenta, que vos bien decías recién con respecto a la inflación. Ahora vamos a pasar al tema tarifas. Bien. Vos hablabas recién de energía y de gas. Electricidad. Perdón, electricidad y gas. Vamos a hablar de electricidad primero. Bueno, en el caso de la electricidad vos tenés ahí unas tarifas que rigen, que son las tarifas que dejó Aranguren, que es un cuadro tarifario que vos sabés que fue muy cuestionado, constantemente ha sido el tema tarifario objeto de todo tipo de críticas y cuestionamientos. Aquí lo que hubo, lo señalamos en más de una oportunidad, fue un gobierno que asume en diciembre de 2015, encuentra una situación macroeconómica en términos de la energía desquiciada, vamos a decirlo claramente, desquiciada, llena de inconsistencias, llena de dificultades. Y equivoca el rumbo. Mala praxis, impericia, yo hasta por momentos no sé si amateurismo de algunos funcionarios, le equivocó.
Entonces se fue para un sendero que es absolutamente inviable. Bueno, las consecuencias son esas hoy, son estas facturas que estamos discutiendo. Ahora, ¿cuál es ese sendero? Ir quitando los subsidios. Quita de subsidios, sí, pero sin recomponer adecuadamente, digamos, todo el sector. O sea, si la única propuesta era quitar los subsidios, claro, bueno, lo hubieras hecho en diciembre del 2015, quitar los subsidios, corregías tarifas, con una inflación, con $1 en aquel entonces, y hoy la situación hubiera sido otra. Se entró en un sendero... ¿Podías sacar todos los subsidios de golpe? Bueno, algunos economistas dicen que sí, que se podría haber hecho. ¿Pero no hubiese sido un impacto en el bolsillo aún más grande? Mucho mayor es ahora. Hoy día es mucho mayor. Claro, porque no termina de recomponer. Entonces, claro, más tarifa, más inflación, más impacto, más retroalimenta precios. Y uno de los principales problemas ha sido el insumo de la generación eléctrica. Sí. Ustedes saben que la generación de electricidad, 50% es gas, gas natural. Entonces ahí ha habido otro problema, que recién ahora el ministro nuevo está hablando de Iguacel, de recomponer un mercado ideal del gas. Sí. O sea, generar, digamos, condiciones de oferta-demanda para el gas. Por eso tendría que haber sido hecho de entrada. Es decir, vos pensás que hoy en Estados Unidos... ¿Cuáles serían esas condiciones que hay que generar? Tener que generar condiciones de mercado, que el libre juego de la oferta y la demanda te determine el precio. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos el millón de BTU está alrededor de $2 y algo, hoy, valores recientes? Nosotros estamos pagando $4.50 para 5, con un sendero que nos quieren llevar en el transcurso del 19-20 a más de 7. Sí. Y por otro lado, la Argentina en el transcurso de estos años estuvo importando en algunos casos a alrededor de 4,5. Ahora, lo que te dicen del otro lado, Andrés, es, bueno, esto es necesario porque es la única manera en que finalmente se hagan las inversiones que se tienen que hacer. Sí, pero esas inversiones están apuntadas a los no convencionales. Es decir, esto fue diseñado para vaca muerta. Sí. Entonces, vaca muerta es un no convencional, es un cierto yacimiento de ciertas características, de mucho mayores costos de producción. Y la pregunta es, ¿todos tenemos que pagar, todos los argentinos, tenemos que pagar el desarrollo de un único y exclusivo yacimiento? Una cuenta, digo, esto es una pregunta que hay que hacerse. No está definida. Claro, es una decisión a tomar, pero es interesante la pregunta que estás haciendo. Porque en tal caso... porque estaríamos todos pagando esto, todos subvencionando esto. Todos subvencionando el desarrollo del no convencional. Que por otra parte, el no convencional es, digamos, por el momento es... un poco más del 10% de la producción. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que bancar entre todo ese precio para una porción tan chica de la oferta? Bueno, esto es una discusión que no está zanjada. De hecho, vos sabés que los mismos aliados del PRO en el gobierno le han venido señalando constantemente. El grupo de los exsecretarios de Energía esto lo planteó incontables veces. Dijo, mire, este no puede ser el camino. Bueno, el ministro anterior no quiso nunca escuchar. Sí. Bueno, ahora esperamos, confiamos que el nuevo ministro por ahí lo pueda entender y se replantee todo el tema del gas. Hay que replantearlo. Bueno, ahora le ponemos la lupa al gas. Entonces, vos nos explicabas muy bien, el gas incide en todo, también en la electricidad. El 50% de la generación de nuestra electricidad es a través del gas. Y también el gas en sí mismo. En estos días tan fríos como el día de hoy, todos subimos un poquitito a la calefacción, pero también pensamos cuánto nos va a llegar. Bueno, este es otro de los problemas, porque la gente, los usuarios, la gente tiene que saber cuánto le va a costar algo. Claro. O sea, vos cuando vas a hacer algo, lo primero que haces es preguntar, si entro a un negocio me quiero comprar algo, ¿esto cuánto cuesta? Claro. Preguntás, me quiero comprar un pantalón. ¿Cuánto me sale un pantalón? Me quiero tomar un remis a Ezeiza. ¿Cuánto me sale un remis? Claro. Quiero ir unos días a tal lado. Bueno, ¿cuánto me cuesta? Acá estamos consumiendo a ciegas. Estás consumiendo a ciegas. Estás consumiendo a ciegas y todos están preocupados y asustados porque te puede llegar a venir cualquier factura por cualquier monto. Trajiste 2 ejemplos. Te traje 2 ejemplos. Si vos querés mostramos a cámara, el primero de ellos es el caso, digamos, de un 2 ambientes en Palermo. El 2 ambientes en Palermo. Sí. Perfecto. Vive una persona sola. Es el de 516. Acá está. Ahí vive una persona sola. Una persona sola. No se calefacciona a gas. O sea, se calefacciona con electricidad. No se calefacciona a gas. No cocina. Compra la comida afuera. Sí. Lo único que hace es se baña con agua caliente. Le llegaron 516 pesos con 55 centavos. Por un volumen mínimo de consumo. Mínimo. Solo tiene un
termotanque que le calienta el agua. Esto solamente por haber calentado el agua para bañarse. Exactamente. Y son casos reales. Sí. El segundo caso, Caballito, una casa de familia. Viven 3 personas, 4 personas. Sí se calefaccionan. Se calefaccionan a gas. Perfecto. Coccionan y se bañan con agua caliente. Cocinan, agua caliente, perfecto. Sí, si lo vos que hace mirás, la gran mayoría. este bimestre todavía no le impactó el encendido de la calefacción. Ahí todavía no se encendió la calefacción. Acá estamos hablando de 1.770 pesos los bastones, con 13 centavos. allí, aquí está, estamos hablando de vas a ver los consumos mayo. en metros cúbicos, el último bimestre. Vas a ver que prácticamente todavía no impactó el consumo, exacto, metros cúbicos. No impactó el consumo de metros cúbicos de lo que va a ser la calefacción. Cuando a esa persona le venga... ¿Qué le va a pasar? Un desastre. Es la pregunta. Un desastre. ¿Cuánto le va a llegar? ¿Qué quiere decir un desastre? 5 cifras puede tener la factura. ¿5 cifras? 5 cifras. Puede estar arriba de los 10.000 pesos. Estamos hablando de una casa de familia en Caballito. Una casa de familia en Caballito puede llegar clase a tener media. 10.000 pesos. Clase media puede tener 10.000 o más. 10.000 o más. O sea, pasar de pagar 1.770 pesos a pagar más de 10.000. Más de 10.000 pesos. Atención con esto, porque todavía en esta factura que estamos mostrando no le impactó el uso de la calefacción a gas, que es como se calefacciona esta familia. La matriz de consumo de los hogares, vos sabés que está fuertemente en los centros urbanos volcada al gas. Sí. Porque el gas es el combustible, digamos, ideal para esto, porque tiene, digamos, una eficiencia mucho mayor a cualquier otro sistema de calefacción que vos puedas tener. Prender split para calentarse no es una buena idea. No. Vos te calefaccionás a gas. Sí, tenés, claro. Bueno, esta es una casa que tiene, digamos, radiadores. Nada del otro mundo. Claro, nada del otro mundo. Algo algo de lo cual estamos más habituados. No saben qué hacer, no saben si encender la calefacción, morirse de frío. Bueno, esto es lo que la gente no sabe qué hacer. Por eso... En este caso, perdón, ya que trajiste 2 ejemplos, en el caso de esta persona que vive sola, que solamente utiliza el gas para bañarse, para darse una ducha, que pagó 516 pesos con 55 centavos, también estamos hablando de que todavía no le llegó, claro. No, bajo, incluso consumió menos que el año pasado, fíjate. Mirá, consumió menos que el año pasado. Consumió menos que el año pasado. El año pasado consumió 96 metros cúbicos y este año 53. Sí. Esa persona se asustó y ya redujo el consumo, ¿me entendés? Ya se asustó y lo redujo. Que en realidad, ¿qué es? Hago la ducha más corta. Claro. Porque ¿qué otra cosa puedes hacer? ¿No te dejar de bañarte? No te puedes dejar de bañar. No, por supuesto. Ahora, pregunto dos cosas, Andrés. En primer lugar, recién vos planteabas algo que me parece muy interesante. Antes de tomar cualquier decisión, nosotros siempre sabemos cuánto nos va a costar. Exactamente. Si vamos a comprar algo, preguntamos el precio. Si vamos a comprar en el supermercado también. Si cualquier ítem, siempre antes uno pregunta el precio de un servicio, de un bien durable, de lo que queramos comprar. En este caso estamos consumiendo a ciegas. ¿Hay manera de que los argentinos podamos tener un control del consumo que hacemos en casa? Sí, hay formas. Tenés, digamos, lo que alguna vez hemos señalado, generar, digamos, un aplicativo, un programita que se podría tranquilamente poner en los portales de las compañías o incluso en los entes reguladores, el ENRE, el ENARGAS, donde vos podrías cargar los datos de tu factura y hacerte un estimado histórico y un estimado futuro y decirte, mire, si usted gasta más o menos lo mismo que gastó hace un año, su factura puede llegar a ser de este monto. Y a la gente mostrarle. Claro. Nadie se lo explica, nadie lo entiende. La gente no tiene por qué saber esto. O sea, la gente puede saber cuando va a comprar algo, pregunta y le dicen. Acá nadie le dice nada. Claro. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién le vas a preguntar? ¿A la compañía? ¿A la distribuidora? No te lo vas a saber decir. No. ¿Le vas a preguntar al ente regulador, al gobierno? Tampoco te lo vas a saber decir. Bueno, esto hubiera sido muy simple, hubiera ahorrado un montón de problemas. Es decir, era elemental. La otra es hacer una tarifa plana. Es decir, ya muchos especialistas lo han mencionado, es pagar lo mismo todo el año. Exactamente, y vos podés, en tal caso, repartir esas mayores cargas a lo largo del año. O sea, por ejemplo, en el caso del gas, que consumís mucho menos
en el verano, pagás un poco más en el verano a cuenta de lo que vas a consumir en el invierno. Siempre promediando, por supuesto, el consumo de cada familia. Promediando, ¿no? Por hogar, por usuario. Claro. Entonces se promedia. Y con la electricidad puedes hacer otro tanto, para que no te castiguen una factura muy alta en el verano, con fundamentalmente el consumo de los aire acondicionados. Lo mismo, pagar un poco más en el invierno a cuenta del verano. Bueno, el gobierno decidió que ese no era, o el ministro anterior no quiso saber nada con ese planteo. Bueno, acá están las consecuencias, son estas. Ahora, el actual ministro, Javier Ugarcel, dijo, falta todavía el aumento de las tarifas por inflación. ¿Cuánto más nos pueden aumentar las tarifas de aquí en adelante? Bueno, esa es una buena pregunta. Digamos, el precio del gas en boca de pozo es el que después, por un mecanismo conocido como pass-through, se te va a la boleta. Bien, esto va a tener que, el gobierno va a tener que tomar una decisión qué va a hacer con ese sendero de precios. Evidentemente, el área económica del gobierno, así lo ha mencionado Hacienda, ha dicho, mire, esto no puede ser así, a ese precio hay que revisarlo. Entonces ahí hay una discusión nueva que habrá que ver entre las distintas carteras cómo finalmente se zanja. Esto a su vez te lleva a la problemática que tiene el gobierno actual, que no tiene coordinación macroeconómica. Es decir, el gobierno disuelve el Ministerio de Economía cuando asume y genera de ahí un montón de carteras. O sea, el Ministerio de Economía lo rompe en pedazos y a cada ministro le da un pedazo. Bien, las consecuencias son estas. Ahí está completamente descoordinada. Entonces lo que nosotros siempre decimos es, mire, coordine las políticas macroeconómicas, siéntese y discuta el sendero de recomposición tarifaria. Y escuche a los usuarios. O sea que hoy no tenemos claro cuánto más nos pueden aumentar las tarifas. No, los cuadros tarifarios están. Lo que pasa es que la inflación se te va metiendo inevitablemente por un mayor. Por eso lo que dice Ugarcel, todavía falta recomponerse una inflación. Sí. El ministro Aranguren había dejado un sendero para corregir hasta el año que viene, incluso al otro también. Que habrá, las nuevas autoridades por ahí quieran revisar, que creemos que es necesario. Ahora, me resulta interesante este ejemplo que trajiste de una familia tipo en Caballito que se calefacciona a gas, que cocina y que se baña, por supuesto, como cualquier familia. Vos hiciste un cálculo rápido, vos dijiste, bueno, consumió 1.770 pesos, en la próxima factura, cuando ya le impacte la calefacción, le pueden llegar cerca de los 10.000 pesos. En cuanto cada uno de nosotros, ¿hay manera de que cada uno de nosotros agarre su factura previa a la que el impacto de calefacción y podamos multiplicarlo por algo para saber cuánto vamos a recibir? Bueno, es un método un tanto artesanal. Yo te diría que lo que tendrías que hacer es agarrar la factura. Estas son facturas sin subsidio. Porque hay otras que vienen con subsidio, ahí ya la cosa cambia. Sin subsidio. Vos lo que tendrías que hacer es quitar los cargos fijos. Limpiar, digamos, un poco los impuestos. Mirar cuánto... ¿Limpiar quiere decir los saco directamente? Del cálculo los sacás, después los vas a volver a poner. Cargos fijos, impuestos. Sacar cargos fijos. Quedarte con el cargo variable. Ver el volumen consumido. Metros cúbicos. Hacer una cuenta de almacenero. Una regla de 3 simple. Decir, bueno, mirá, si te gasté 10 y pagué 1.000, bueno, la unidad me costó 100. Y volverla a multiplicar por el estimado que te puede llegar a venir respecto de lo que consumiste el año pasado. Claro, suponiendo que volvés... En este caso, mira, julio 2017, exactamente. Verías, si bueno, mire, yo consumí el año pasado, en el pico del frío del invierno, tantos metros cúbicos de gas. Bueno, hacer ese estimado, multiplicarlo, volverle a cargar el cargo fijo y sumarle los impuestos atrás, el IVA y demás. Y te da un número enorme. Claro, todo un trabajo, pero... Artesanal. Es artesanal, pero es muy bueno saberlo. O sea, con una lapicera. Claro, pero uno lo que tiene que hacer, entonces, con su lapicera en casa, para saber y para no estar consumiendo a ciegas, como decíamos recién, es buscar el cargo variable, que es el que viene en el segundo renglón, ¿no? Ahí está. Dice cargo fijo el segundo, donde dice consumo. Exactamente. Bueno, allí hacer una regla de 3 simple y después multiplicarlo por el mes de mayor consumo. En este caso, en el 2017, por ejemplo, fue septiembre, no fue julio. Claro, porque el corte, ¿no? es posterior. Claro. O sea, vos tenés un bimestre calendario, 2 meses, 60 días, y después pensás que llegan a tu casa, miran el medidor, lo anotan, lo llevan a la compañía, entran en el proceso de facturación, sale la boleta, te la pasan por abajo de la puerta y después tenés un vencimiento o 2 vencimientos. Y podés en algunos casos pagarlo en dos partes. Claro. Pero vos tenés que pensar que esa persona va a tener un consumo enorme.
Sí, enorme. Estás hablando de más de 10.000 pesos una familia tipo en Caballito. Se va a desmayar cuando le llegue la boleta. Sí, estamos todos desmayándonos mientras te estamos escuchando, te aviso. Ahora, Andrés, te pregunto. Vos decías, lo habitual es calefaccionarnos con gas, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa si después de escucharte a vos yo digo, bueno, no, voy a buscarle una alternativa, otra diferente? Voy a empezar en una casa no la vas tratar de calentar la habitación con el aire frío-calor solamente cuando me voy a dormir. No, eso es más caro todavía y es más ineficiente. Eso te va a terminar costando más caro y va a ser más ineficiente. O sea, no me conviene cambiarme a la calefacción eléctrica. No, eso es muy costoso y en muchos casos no es viable. No es viable ese sistema, porque las casas, vos pensás, tienen techos altos, muros gruesos, entra humedad por distintos... Es decir, no podés salirte de la calefacción a gas, en muchos casos. No, necesitas uno por ambiente, por ahí. Sí, claro. ¿Y cuánto te cuesta cada equipo? ¿Cuánto te cuesta la instalación? El mantenimiento? No todas las casas están en condiciones de soportar tanto consumo eléctrico a la vez, empiezan a saltar los tabletes, tendrías que recablear toda la casa, es impensable. Está bien, no es una opción. No sería una opción en el caso de una casa. Pero entonces lo que sí debiéramos exigir nosotros como ciudadanos es la manera de poder chequear cuánto estamos consumiendo. Bueno, eso es perentorio, es urgente. No sé cómo a nadie no se le ocurrió hacerlo. La verdad que lo venimos señalando desde hace tiempo y tiempo, desde la universidad, lo hemos comentado infinidad de veces. Esto lo dijimos en las audiencias públicas. Cuando fuimos a las audiencias públicas invitados para exponer, tanto en electricidad como en gas, dijimos esto mismo. Dijimos cosas elementales, pero no fueron escuchadas ni tenidas en cuenta. Ha sido clarísimo. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés. gracias a ustedes. Hasta la próxima. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos con más.